El día 1 de enero se cumplen 27 años ya del levantamiento armado del EZLN, y hay un texto interesante que escribió Sósimo Camacho en Contralínea, EZLN, 27 años de rebeldía, y habla, entre otras cosas, de cómo ha sido la relación entre el EZ y López, el legado del EZLN y lo que falta, todo lo que viene por delante. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional está frente a su principal reto desde aquellos enfrentamientos armados con el ejército mexicano en enero de 1994. Pero también hoy es una organización más grande, con mayor influencia y con una red de alianzas que no contaba entonces, explican por separado estudiosos de los movimientos sociales y especialistas en el zapatismo. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia les impuso a los zapatistas un nuevo desafío. Esto es interesante. Antes estaba claro que su enemigo, el Estado burgués mexicano, era administrado por una élite política con ideología de derecha neoliberal que había saqueado al país y había empobrecido al 70% de los mexicanos, indígenas los más depauperados. Pues sí, ¿no? Eso era muy evidente. Ahora, el titular del Poder Ejecutivo se declara formalmente antineoliberal, lanza una campaña contra la corrupción y dice que los pobres están en el centro de su gobierno. Además, desplaza a algunos grupos de interés enquistados en el poder político, se enfrenta a los medios de comunicación oligárquicos y obliga a pagar impuestos a grandes empresarios que impunemente evadían al fisco. Ahora el sujeto sociopolítico es más difuso y es más difícil luchar contra un adversario que no se presenta como tal, pero que es tan neoliberal como los otros, considera Gilberto López y Rivas, doctor en antropología por la Universidad de Utah, investigador del Instituto Nacional de Antropología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos. Lo cierto es que para los zapatistas se trata de cambios cosméticos que no arrancan de raíz el problema de la desigualdad, el saqueo y el racismo. De hecho, la confrontación no puede ser más directa. Mientras que el zapatismo busca acabar con el capitalismo, la 4T busca hacerlo viable y menos injusto, observan los académicos y activistas. Pero aún los megaproyectos que despojan a las comunidades indígenas siguen adelante. Pero más allá de las diferencias irreconciliables del EZLN con el gobierno de López, los analistas consultados señalan que a 27 años de la insurrección guerrillera, los zapatistas se anotan ya logros históricos que transformaron la vida política del país. Y sí, habrá muchos que se nieguen a reconocer esto, pero bueno, serán los que siguen enajenados creyendo que en la política de arriba está la solución de todo. Pues no, esta es la realidad. Se identifican 4 legados del levantamiento armado del 1 de enero de 1994, vigentes hoy en día. 3 de ellos inciden directamente en el ámbito de la organización de las luchas de los pueblos indígenas y otro en el de la lucha anticapitalista y contra la explotación. El levantamiento zapatista dio un impulso sin precedentes a la organización de los pueblos indígenas, observa Carlos González García, abogado con especialidad en Derecho Agrario e integrante de la Comisión de Coordinación del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena. El abogado de origen náhua del sur de Jalisco explica que a raíz del levantamiento del 1 de enero de 1994, los pueblos originarios y la sociedad en general adquirieron conciencia de la existencia de los pueblos indígenas y de su situación de dominación y subordinación que padecen. Otro legado es el de incluir en la agenda política un tema que antes era impensable, el del reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, señala que se generó un consenso social amplio para que les reconocieran sus derechos, plasmados en los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996. Si no prosperaron,
Fue por la obcecación y la pertinaz decisión del Estado mexicano y de los grupos económicos de no generar las reformas constitucionales que permitieran el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y que implicaría una reforma importante al Estado mexicano, advierte Carlos García, concejal náhuatl ante el CIG. Un tercer legado es que ante una sociedad profundamente racista, discriminatoria y excluyente, los pueblos indígenas han logrado un protagonismo en la vida nacional que no contaban antes del levantamiento armado. Finalmente, el cuarto legado es el impulso a las luchas anticapitalistas. González García explica que, aunque el zapatismo reivindica en primer lugar los derechos de los pueblos y las culturas indígenas, tiene claro que no será dentro del capitalismo como se reconocerán esos derechos. Un Estado en el que estén configurados y reconocidos los derechos fundamentales de los pueblos no es posible en el marco de la sociedad capitalista. La discriminación, la exclusión, la explotación, el despojo y el desprecio a los pueblos originarios es consustancial, inherente al desarrollo del capitalismo en México y en los países que han estado permanentemente conquistados o colonizados. Señala que si algunas izquierdas quedaron confundidas y abandonaron la lucha comunista luego del fin de la Guerra Fría, la propuesta zapatista demuestra que es viable construir una sociedad anticapitalista. Y es que en el caso de los zapatistas no se trata solo de teoría o hipótesis, no. Su proyecto está vivo en las comunidades autónomas que han mejorado sus niveles de vida y gozan de derechos que les negaron por siglos. Gilberto López y Rivas, profesor visitante de la Universidad de La Habana, Cuba, y de la Universidad de San Carlos en Guatemala, señala que este legado es posible por la simbiosis generada entre la lucha de liberación nacional con el mundo indígena. De ahí sale algo extraordinario e inédito, con una estructura que no consiguieron experiencias guerrilleras de otras latitudes. Ejemplifica que la Ley Revolucionaria de Mujeres y otras disposiciones que rigen donde los zapatistas son gobierno, y también con el someter a votación de las comunidades lanzarse a la guerra o no. Tal característica se mostró durante los diálogos de San Andrés Larrainzar o Sacamachén de los pobres, donde pidieron a sus asesores que las propuestas que presentarían ante el gobierno federal se construyeran por consenso. Esto es bien importante, esto es algo de lo más, de lo mejor que ha creado el zapatismo, esta forma de decidir. Imagínense que se pudiera realizar algo, cualquier cosa. Sí y solo sí hay consenso. No habría pleitos. Es complicado, pero eso es lo que hacen en el EZLN. López y Rivas, que ha participado en otros procesos de mediación como el de Nicaragua, como asesor de los sandinistas, dijo que en los diálogos del EZLN quedó demostrada su vocación verdaderamente democrática, coherente con su principio para todos todo, nada para nosotros. Destaca que luego, a los 5 años de haberse levantado en armas, las tropas zapatistas se retiraron de los cargos de las comunidades liberadas y hasta la fecha son los civiles zapatistas, es decir, las asambleas comunitarias y no la estructura militar las que gobiernan la región. Explica que la autonomía zapatista que se ejerce de facto es motivo de estudio de especialistas en movimientos sociales y ejemplo para otras luchas anticapitalistas. Señala que el zapatismo, con sus 3 niveles de gobierno, local, municipal y el de las juntas de buen gobierno, solo tiene parangón con los kurdos y su sistema de federalismo democrático. Esto es algo tan cierto y es triste en el sentido de que se reconocen todos estos avances, se aprende del movimiento zapatista mucho más fuera de México que en México. Y eso yo lo he visto, eso a mí no me lo va a contar nadie. Es impresionante la cantidad de personas que cuando hablas del EZLN fuera de nuestro país saben que las cosas con ellos van muy en serio y son muy admirados.
han tratado incluso de copiar algunas de las cosas del zapatismo. Las han construido a su modo, basadas en eso, y es muy interesante los procesos que se viven, y todo viene de ahí, y es triste, insisto, que en México esto no se reconozca. Continúo. Ellos, los zapatistas, son poder, son gobierno, están muy amenazados, pero son poder, y hay que reconocerlos. Son el poder de sus comunidades, de las asambleas comunitarias. Por ello representan una brújula para los movimientos de emancipación de la izquierda radical, para los anticapitalistas, para los antiimperialistas, para los antipatriarcales y para los antirracistas. No son el único referente, pues también han rechazado ser vanguardistas y piden que no se les idealice. Pero a nivel mundial son un polo insoslayable de la izquierda radical, considera Gilberto López y Rivas. Estoy de acuerdísimo con él. Carlos González reconoce que el gobierno de López es diferente al de los sexenios anteriores. Plantea cambios de rumbo en algunos aspectos de la vida nacional y se propone atacar la corrupción. Pero, asegura, mantiene la continuidad en la parte medular del capitalismo neoliberal. Para los zapatistas, el actual gobierno federal no es de izquierda. No lo es, aunque se empeñen en decirlo. De hecho, hay un reforzamiento incluso en muchos aspectos de las políticas neoliberales, tanto de las políticas macroeconómicas que distinguen al neoliberalismo y que tienen que ver con el libre comercio que se ha impulsado con la actuación del Banco Mundial y sus políticas monetarias y de cambio. Yo creo que esto es lo más claro, ¿no? Cuando dice López, antes en la época neoliberal, ya, si le dicen esto, ya no sabría qué decir, porque se siguen las políticas monetarias y de cambio que se rigen a través de los organismos internacionales. Esa es la marca del neoliberalismo. Eso es como, ¿cómo se los pondré de ejemplo? Si hablamos de fútbol para compararlo, es como decir que el América, el equipo de fútbol, siempre va a traer una playera amarilla, ¿o no? Bueno, exactamente eso pasa con los gobiernos. Si tienen y siguen las líneas de actuación dictadas por los organismos internacionales como el Banco Mundial, sobre todo en cuestión monetaria y tipo de cambio y todo esto, pues eso es neoliberalismo, punto. No hay más. Por eso a mí López no me engaña. Habrá algunos que se lo crean. Continúo. Tales políticas se producen en procesos de despojo en los pueblos, en los territorios de las comunidades indígenas y campesinas, que tienen que ver con una política extractiva. En ese sentido, no se trata de un gobierno que esté superando el ciclo neoliberal. Para Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia, los zapatistas tienen claro que el de López Obrador es un proyecto de la burguesía nacional, en contraposición con la burguesía transnacional, y tiene sus símiles en gobiernos de otros países de América Latina, como el de Lula da Silva en Brasil, los Kirchner y ahora Alberto Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia o incluso Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Estos gobernantes lograron una pequeña distribución del gasto social, lograron incrementar un poco el apoyo a los sectores más pobres, así como la infraestructura y los servicios de educación y salud. Pero mantuvieron la explotación económica y siguieron entregando las riquezas a la burguesía, ahora a la burguesía nacional. Y eso es lo que está pasando en México con López. En el calendario zapatista, la siguiente cita es la salida de una delegación del EZLN y del CNI a distintas geografías del planeta. El objetivo, a decir de Carlos González, es denunciar que en México no estamos ante un gobierno de izquierda ni antineoliberal, que no se está dando una transformación, sino una continuidad de la política de los gobiernos anteriores.
El otro objetivo es que la rebeldía y la resistencia zapatista se hermane con otras luchas de resistencia y rebeldía anticapitalistas para articular una lucha mundial de solidaridad contra la explotación y el despojo. Aguirre Rojas observa que la próxima gira del EZLN y el CNI está en consonancia con la cuarta fase en que se encuentra el zapatismo y que es la de una articulación de una red de rebeldías tanto en México como en el mundo. Señala que irán a buscar a movimientos sociales rebeldes y anticapitalistas como ellos. No irá a reunirse con gobierno alguno, por muy de izquierda que se presente. Porque eso ya me lo dijeron aquí. ¿Y qué van a venir a ver a los de Podemos? No, por favor, ¿de qué estamos hablando? No. Van a ir a buscar al movimiento de los sin papeles en Francia, al movimiento mapuche en Chile, a los kurdos en Turquía o al movimiento palestino. Es decir, movimientos que son radicalmente anticapitalistas y que, por lo tanto, no están por cambiar a un presidente y que no creen que cambiando al partido del poder se resuelven las cosas. Eso es lo que creemos en este espacio, para los que no sepan, porque cuando entran aquí, cuando hablamos del PRI y el PAN, los de Morena aplauden. Cuando hablamos de la Morena, los del PAN aplauden. No, para nosotros todos esos son parásitos del poder. Nosotros no creemos que el voto cambie nada, no, ya lo experimentamos por décadas y no pasa nada. Quitando al monito del pastel, el pastel sigue sabiendo horrible. Entonces el problema no es el monito, es el pastel, es el sistema. En pocas palabras. La guerra contra insurgentes no ha acabado para el EZLN. A decir de Gilberto López y Rivas, la militarización y el desgaste sigue hasta la fecha, sin tregua y sin cuartel. Y es que, explica Aguirre Rojas, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con líneas de investigación en marxismo, pensamiento crítico y movimientos antisistémicos actuales, no habrá posibilidad de entendimiento entre el actual gobierno y el EZLN. Los zapatistas son un proyecto radical anticapitalista que quiere eliminar la explotación económica, desaparecer las clases sociales, eliminar las formas de discriminación, eliminar el sexismo y el machismo y trascender la cultura de la corrupción que existe en todos los gobiernos. ¿Perdieron los zapatistas base social durante los últimos años y quedaron desfundados, como aseguran los simpatizantes de la Cuarta Transformación? Se le pregunta al también autor, entre otros libros, de Movimientos Antisistémicos y Cuestión Indígena en América Latina, editados en Chile en el año 2018. Y dice: en estos 27 años de lucha, la base social del neozapatismo se ha incrementado de manera exponencial. Si en 1994 el movimiento era de decenas de miles, hoy las bases sociales son de varias centenas de miles, y no solo en Chiapas. Según cifras oficiales, y en todo el estado de Chiapas hay 1 millón de indígenas. La mayoría están con el EZLN, y los simpatizantes en el resto de la República son otros tantos, principalmente de los pueblos originarios organizados en su aliado fundamental, el Congreso Nacional Indígena. Eso es lo que ha hecho el zapatismo 27 años. Todavía me acuerdo del levantamiento y de las noticias que llegaban y cómo nos empezaron a aparecer imágenes de hombres con pasamontañas retando al ejército de Carlos Salinas en aquel momento. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Pues sí, 27 años en los que, ahora que menciono a Carlos Salinas, no se han dado a la tarea de investigar de dónde sale esa patraña de que Carlos Salinas es el que se disparó al pie creando este movimiento. Sí, porque es una estupidez, ¿no? Estaba a punto de convertirse en el rockstar del mundo por la firma del Tratado de Libre Comercio y ¡pum!, se dio un balazo al pie. Así de tonto era Salinas. Así de tonto. En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos.